En las vastas tierras desoladas de Arizona, donde el sol abraza la tierra y los lobos aúllan en la oscuridad, una niña de apenas 12 años había aprendido a sobrevivir como una bestia salvaje. Abandonada por su familia durante una travesía hacia California, Esperanza había crecido entre las rocas y los cactus, cazando lagartos y bebiendo agua de charcos fangosos. Había olvidado las palabras, había olvidado las caricias, había olvidado lo que significaba ser humana. Hasta que un día, un viejo pistolero con más cicatrices que recuerdos le ofreció algo que cambiaría no solo su destino, sino el de todo un pueblo. Un simple trozo de pan y una sonrisa que aún recordaba cómo amar. ¿Puede un solo acto de bondad transformar no solo una vida, sino despertar la justicia en todo un territorio? Descubre cómo el gesto más pequeño puede desencadenar la respuesta más poderosa en esta historia, que te hará creer nuevamente en la humanidad. Dale like si crees que todos merecemos ser amados. Suscríbete para más historias que tocan el corazón y activa la campanita, porque esta historia cambiará tu perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. El viento del desierto de Arizona barría las rocas rojizas con la misma indiferencia con la que había soplado durante los últimos 5 años sobre la pequeña figura que se movía entre las sombras del cañón. Esperanza ya no recordaba su nombre verdadero. Los sonidos que salían de su garganta cuando tenía hambre o miedo eran más parecidos a los gruñidos de los coyotes que a las palabras que una vez había conocido. Sus pies descalzos, curtidos como cuero viejo, se movían silenciosamente sobre las piedras calientes. A los 12 años, había desarrollado los instintos de supervivencia más agudos que cualquier animal del desierto. Sabía dónde encontrar agua cuando las rocas sudaban humedad en las madrugadas frías. Conocía qué cactus guardaban pulpa jugosa en su interior y cuáles eran venenosos. Había aprendido a cazar lagartos con sus manos desnudas y a encontrar huevos de serpiente enterrados en la arena. Su cabello, una vez castaño claro como el de su madre, ahora era una maraña enredada del color de la tierra seca. Su piel estaba bronceada hasta parecer cuero, marcada por incontables cortes y rasguños que se habían convertido en cicatrices plateadas. Sus ojos verdes, lo único que quedaba de la niña que había sido, brillaban con una mezcla de ferocidad animal y una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. La historia de cómo había llegado allí se había borrado de su memoria consciente, pero su cuerpo recordaba. En las pesadillas que aún la visitaban, veía la silueta de una carreta alejándose mientras ella gritaba y corría detrás, sus pequeñas piernas de 7 años, incapaces de alcanzar a los adultos que habían decidido que una boca menos que alimentar valía más que la vida de una niña. Los habían atacado los apaches y en el caos habían elegido salvar las provisiones antes que a la hija adoptiva que habían recogido en Kansas. Durante los primeros meses había llorado hasta quedarse sin lágrimas. Había gritado hasta que su voz se convirtió en un graznido ronco. Había esperado junto al sendero principal, día tras día, convencida de que vendrían por ella. Pero las estaciones cambiaron, el sendero se llenó de maleza y la esperanza se transformó en algo más primitivo, la pura voluntad de seguir respirando. Aprendió que los lobos no la veían como una amenaza si se mantenía inmóvil cuando pasaban. Descubrió que podía seguir a las manadas de jabalíes hasta sus fuentes de agua. Los buitres le enseñaron dónde encontrar carroña fresca, y aunque el olor la hacía vomitar al principio, pronto aprendió a separar la carne aún buena de la putrefacta. El invierno casi la mata el primer año. Se refugió en una cueva poco profunda, temblando de frío, alimentándose de raíces amargas y cualquier cosa que pudiera encontrar bajo la nieve. Fue entonces cuando apareció la loba. Era una hembra vieja, con el pelaje gris plateado y una cojera en la pata trasera. Había sido expulsada de su manada y, como Esperanza, luchaba por sobrevivir sola. Al principio se miraron con desconfianza mutua desde extremos opuestos de la cueva, pero el frío era más fuerte que el miedo y gradualmente se fueron acercando, compartiendo el calor corporal durante las noches heladas. La loba se convirtió en su maestra, le enseñó a reconocer los sonidos del peligro, a caminar sin hacer ruido,
a permanecer inmóvil durante horas, esperando el momento perfecto para atacar. Esperanza aprendió a comunicarse con gruñidos y gestos, a leer el lenguaje corporal de todos los animales del desierto. Cuando la loba murió al tercer invierno, Esperanza se quedó junto a su cuerpo durante 3 días, aullando con una pena que no tenía palabras. Fue la primera vez en años que recordó lo que significaba amar algo y perderlo. Los años siguientes fueron una lucha constante. Sin su compañera, tuvo que volverse aún más astuta, más rápida, más despiadada. Desarrolló una rutina que la mantenía viva. Despertaba antes del amanecer para cazar cuando los animales pequeños estaban más activos, buscaba refugio durante las horas más calurosas del día y pasaba las tardes explorando nuevos territorios en busca de recursos. Sus encuentros con otros humanos habían sido escasos y traumáticos. Una vez, un grupo de buscadores de oro la había visto bebiendo de un arroyo. La habían perseguido, gritando que era un salvaje y que había que civilizarla. Esperanza había corrido más rápido que un venado, perdiéndolos entre las rocas que conocía como las líneas de sus palmas. Desde entonces, había evitado cuidadosamente cualquier señal de presencia humana, pero la soledad tenía un peso que se hacía más pesado cada día. A veces, en las noches estrelladas, se encontraba haciendo sonidos que no eran gruñidos ni aullidos, sino algo que se parecía peligrosamente a las canciones de cuna que alguien le había cantado una vez, en una vida que parecía un sueño lejano. El día que cambió todo comenzó como cualquier otro. El sol de mediados de primavera calentaba las rocas y Esperanza había encontrado un nido de huevos de codorniz en un matorral espinoso. Estaba concentrada en extraer los huevos sin romperlos, cuando escuchó algo que no había oído en años: el sonido de cascos de caballo acercándose lentamente. Su primera reacción fue correr, como siempre, pero algo en el ritmo pausado de los cascos, en la forma en que el caballo resoplaba suavemente, la hizo detenerse. Se escondió detrás de una roca grande, apenas asomando un ojo para observar. El jinete que apareció por el sendero serpenteante no se parecía a los hombres que la habían perseguido años atrás. Era viejo, con el cabello completamente blanco, que le caía hasta los hombros bajo un sombrero de ala ancha desgastado por el tiempo. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas que hablaban de décadas bajo el sol del desierto, pero sus ojos azules tenían una suavidad que Esperanza no había visto jamás en un rostro humano. Montaba un caballo pinto viejo, tan desgastado por la vida como su dueño. En la silla llevaba alforjas que parecían contener provisiones, y un rifle descansaba en su funda, pero sus manos sostenían las riendas con una gentileza que hablaba de un hombre que había aprendido que la fuerza no siempre era la respuesta. El viejo se detuvo exactamente donde Esperanza se escondía, como si hubiera sabido que estaba allí desde el principio. Su caballo bufó suavemente y movió las orejas hacia la roca donde ella se ocultaba. «Fácil, sombra», murmuró el hombre con una voz ronca pero cálida. «Creo que tenemos compañía». Esperanza se quedó paralizada. Durante 5 años había perfeccionado el arte de pasar desapercibida, pero este hombre había detectado su presencia sin siquiera buscarla. «No tengas miedo, pequeña», dijo el viejo sin mirar directamente hacia su escondite. «Mi nombre es Samuel Cordero, pero todos me llaman Sam. No voy a hacerte daño». Había algo en su voz que era diferente a cualquier sonido humano que Esperanza recordara. No tenía la dureza que había aprendido a asociar con los hombres, ni la falsedad que había detectado en las pocas mujeres que había visto pasar por el desierto en caravanas. Era como el sonido del agua corriendo sobre las piedras, constante, suave, reconfortante. «Sé que estás ahí», continuó Sam, desmontando lentamente de su caballo. Sus movimientos eran deliberados, cuidadosos, como los de alguien que no quería asustar a un animal herido. «Y sé que probablemente has estado sola por mucho tiempo». Esperanza sintió algo extraño en su pecho, como si algo que había estado dormido durante años comenzara a despertar. Era una sensación incómoda, casi dolorosa. Sam se sentó en una roca, de espaldas a donde ella se escondía, y comenzó a rebuscar en una de sus alforjas. «Tengo un poco de pan aquí», dijo, sacando algo envuelto en un paño limpio. «Y agua fresca.
más de la que puedo usar yo solo. El olor del pan llegó hasta Esperanza como una bofetada de memoria. De repente recordó cocinas calientes, manos que amasaban, el sonido de la risa alrededor de una mesa. El recuerdo fue tan intenso que le produjo un dolor físico en el estómago. «No tienes que salir si no quieres», continuó Sam, partiendo el pan en pedazos. «Pero voy a dejar un poco aquí, por si acaso. Una niña no debería tener que vivir como un animal salvaje». «¿Niña?». La palabra resonó en la mente de Esperanza como un eco distante. Hacía tanto tiempo que no se pensaba a sí misma como una niña. Era simplemente una criatura que luchaba por sobrevivir, igual que cualquier otro animal del desierto. Sam dejó varios pedazos de pan sobre una roca plana y se alejó unos pasos, sentándose de nuevo de espaldas a ella. Sacó una cantimplora y bebió lentamente, haciendo un ruido de satisfacción. «Sabe bien el agua cuando has estado cabalgando todo el día», comentó, como si estuviera hablando consigo mismo. «Vengo del pueblo de Esperanza Springs, ¿sabes? Curioso nombre para un pueblo en medio del desierto, ¿no te parece? Pero supongo que todos necesitamos algo de esperanza, especialmente en lugares como este». El nombre del pueblo golpeó a Esperanza como un rayo. Esperanza, su nombre. ¿Era casualidad? ¿O había algo más que el destino guiando este encuentro? «He oído historias», continuó Sam, su voz tomando un tono más pensativo. «Historias de una niña perdida hace años, cuando los apaches atacaron una caravana. Los supervivientes dijeron que se la había llevado el desierto. Pero yo siempre pensé que el desierto no se lleva a nadie que no esté listo para irse». Esperanza sintió como si algo se quebrara dentro de su pecho. Las lágrimas, algo que no había experimentado en años, comenzaron a quemarle los ojos. «Si esa niña siguiera viva», dijo Sam suavemente, «me gustaría que supiera que no todos la abandonaron, que hay gente que se preguntó qué fue de ella, que encendió velas en las iglesias rogando por su seguridad». No pudo contenerse más. Un sonido salió de su garganta, algo entre un sollozo y un gemido animal. Sam se tensó ligeramente, pero no se volteó. «Está bien», murmuró. «Todo está bien. Toma tu tiempo». Esperanza luchó consigo misma durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. La parte animal de ella gritaba que corriera, que se escondiera, que no confiara. Pero había otra parte. Una parte que había estado enterrada tanto tiempo que había olvidado que existía, que la empujaba hacia la luz. Lentamente, temblando como una hoja, salió de detrás de la roca. Sam no se movió cuando escuchó sus pasos descalzos acercándose a la roca donde había dejado el pan. No se volteó cuando la oyó tomar un pedazo con manos temblorosas. Solo cuando escuchó el primer mordisco, el sonido de alguien comiendo pan por primera vez en años, se permitió una pequeña sonrisa. «Buen pan», comentó suavemente. «Lo hizo la señora Martínez en el pueblo. Tiene una panadería pequeña, pero hace el mejor pan del territorio». Esperanza devoró el primer pedazo en segundos, luego tomó otro y otro. El sabor era tan intenso, tan lleno de recuerdos de humanidad, que las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas sucias. «Hay más donde vino ese», dijo Sam, «y agua limpia. Y si quieres, si estás lista, hay un lugar donde podrías dormir en una cama real esta noche». Cuando finalmente se volteó para mirarla, Esperanza vio que los ojos azules del viejo también estaban húmedos. Pero no había lástima en ellos, solo una bondad profunda que parecía llegar hasta el fondo de su alma. «Hola, pequeña», dijo Sam con una sonrisa que transformó completamente su rostro curtido. «Me da mucho gusto conocerte». Y por primera vez en 5 años, Esperanza recordó cómo sonreír. La cabaña de Sam Cordero se alzaba modestamente al final de un sendero serpenteante, a unas 3 millas del pueblo de Esperanza Springs. No era gran cosa: 2 habitaciones de madera desgastada por el tiempo, un porche donde colgaban algunas herramientas de trabajo y un pequeño corral donde Sombra pastaba tranquilo junto a 2 gallinas que picoteaban el suelo en busca de semillas. Esperanza se había mantenido a una distancia prudente durante todo el camino, siguiendo a Sam y su caballo como un cachorro salvaje que no está seguro de si confiar en el humano que le ofrece comida. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la tierra seca,
y sus ojos verdes no dejaban de moverse, catalogando cada roca, cada planta, cada posible ruta de escape. Sam había respetado su necesidad de espacio, manteniendo un ritmo lento y hablando ocasionalmente en voz baja, más para sí mismo que para ella, sobre cosas mundanas. El clima, el estado de los pastos, una historia graciosa sobre una de sus gallinas que había aprendido a abrir el cerrojo del gallinero. «Esa es Esperanza», había dicho señalando a la gallina más grande, una colorada con plumas brillantes. «Sí, como el pueblo, la encontré cuando era solo un pollito, abandonada al lado del camino. Supongo que tengo debilidad por los seres perdidos». Ahora, parado frente a su hogar, Sam se volteó hacia ella con la misma paciencia infinita que había mostrado durante todo el día. «No tienes que entrar si no quieres», dijo suavemente. «Puedes dormir en el porche o en el corral con sombra. Él no muerde y es buena compañía, pero si decides quedarte afuera, al menos deja que te traiga una manta. Las noches del desierto pueden ser frías». Esperanza se quedó paralizada en el umbral. La puerta abierta de la cabaña revelaba un interior simple pero acogedor. Una mesa de madera con 2 sillas, una chimenea de piedra, estantes con libros y algunos platos. En una esquina había una cama pequeña con una colcha hecha a mano, y cerca de la ventana un lavamanos con una jarra de agua. Era más civilización de la que había visto en 5 años, y la abrumaba. Yo no recuerdo cómo», susurró, las primeras palabras que había pronunciado en tanto tiempo que su propia voz le sonó extraña. Sam se detuvo con una mano en el marco de la puerta, como si hubiera escuchado la voz de un ángel. «¿No recuerdas cómo qué, pequeña? ¿Cómo ser una persona?» Las palabras salieron rotas, entrecortadas, como si tuviera que recordar cómo funcionaba su garganta para producir sonidos humanos en lugar de gruñidos. El rostro de Sam se suavizó aún más, si eso era posible. Se sentó en el escalón del porche bajando a su altura. «¿Sabes qué?», dijo, su voz llena de una ternura que hizo que algo dentro del pecho de Esperanza se contrajera dolorosamente. «Yo tampoco recuerdo cómo ser una persona a veces. He vivido solo tanto tiempo que a veces olvido decir por favor y gracias o cómo tener una conversación normal, pero tal vez podamos recordar juntos». Se quitó el sombrero, revelando cabello blanco completamente despeinado, y se rascó la cabeza pensativamente. «Dime, ¿tienes hambre? Porque tengo un estofado que ha estado cocinándose lentamente toda la mañana y huele tan bien que hasta Esperanza, la gallina, está tratando de colarse en la cocina». Como si hubiera entendido, la gallina cacareó desde el corral, haciendo que Esperanza esbozara algo que casi podría haber sido una sonrisa. «Puedo traértelo aquí afuera si prefieres», continuó Sam, «o podemos comer en el porche. El aire fresco hace que todo sepa mejor, ¿no crees?» Esperanza asintió lentamente. La idea de estar encerrada entre 4 paredes la aterrorizaba, pero el olor que salía de la cabaña hacía que su estómago rugiera de una manera que no había experimentado en años. No era solo hambre, era el reconocimiento de algo que había perdido. La comida preparada con cuidado, con amor, con la intención de nutrir en lugar de simplemente sobrevivir. Sam desapareció en el interior y regresó con 2 platos humeantes, 2 cucharas y una hogaza de pan fresco. Se sentó en el escalón opuesto del porche, lo suficientemente lejos para no asustarla, pero lo suficientemente cerca como para tener una conversación. «Carne de venado», explicó, señalando el estofado. «La cacé la semana pasada. Y verduras de mi pequeño huerto detrás de la casa. Zanahorias, papas, cebollas. Nada fancy, pero llena el estómago y alimenta el alma». Esperanza tomó el plato con manos temblorosas. La cuchara se sintió extraña en sus dedos, como un objeto de otro mundo. Durante 5 años había comido con las manos, desgarrando carne cruda o tragando cualquier cosa comestible lo más rápido posible antes de que otros animales se la quitaran. «Tómate tu tiempo», murmuró Sam viendo su confusión. «No hay prisa. La comida estará ahí hasta que estés lista». El primer bocado del estofado fue una revelación. Los sabores explotaron en su boca. La carne tierna, las verduras cocidas hasta la perfección, las hierbas que Sam había añadido con cuidado.
Era como si cada papila gustativa hubiera estado dormida y de repente despertara a la vida. Comió lentamente al principio, luego con más confianza, y finalmente con la voracidad de alguien que había olvidado lo que significaba una comida real. Sam comía en silencio, observándola ocasionalmente con una sonrisa suave que no tenía nada de condescendiente. «Bueno, ¿no?», comentó cuando ella terminó su segundo plato. «Sí», susurró Esperanza, y luego, recordando algo enterrado muy profundo, añadió: «Gracias». «De nada, pequeña». Mientras el sol se ponía, pintando el cielo del desierto en tonos de naranja y púrpura, Sam comenzó a hablar. No le hizo preguntas directas sobre su pasado o cómo había sobrevivido. En lugar de eso, le habló de sí mismo, de su vida, creando un espacio seguro donde ella pudiera existir sin tener que explicarse. «Fui pistolero una vez», dijo, mirando hacia el horizonte. «Hace muchos años, cuando era joven y estúpido, y pensaba que la velocidad del revólver resolvía todos los problemas. Maté a hombres, pequeña, más de los que debería haber matado por razones que ahora me parecen tan pequeñas que me avergüenzo de recordarlas». Sus manos, Esperanza notó, eran fuertes pero gentiles, con cicatrices que hablaban de una vida dura, pero dedos que ahora se movían suavemente mientras hablaba. Había un pueblo, no muy lejos de aquí. Los bandidos lo atacaron, mataron a familias enteras. Llegué justo después de que se fueran y vi cosas que un hombre no debería ver. Niños que habían perdido a sus padres, mujeres que habían perdido todo. Y me di cuenta de que había estado del lado equivocado de la vida. Esperanza lo escuchaba con una intensidad que la sorprendía. Había estado tanto tiempo sin conversación humana que las palabras de Sam caían sobre ella como lluvia sobre tierra seca. Entonces colgué mis pistolas y decidí intentar algo diferente. Vine aquí, construí esta cabaña, comencé a ayudar donde podía. No es mucho, pero es honesto. Y por primera vez en mi vida, puedo dormir por las noches sin ver fantasmas. ¿Los fantasmas se van?, preguntó Esperanza de repente, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Sam la miró con una comprensión que parecía llegar hasta su alma. «Algunos sí, pequeña. Los peores se van cuando dejas de alimentarlos con odio y empiezas a alimentar tu corazón con cosas mejores. Pero otros se quedan y aprendes a vivir con ellos. Se vuelven más suaves con el tiempo, menos dolorosos. Como cicatrices que ya no duelen pero que te recuerdan de dónde vienes». Esa noche, Esperanza durmió en el porche, envuelta en una manta suave que olía a lavanda y seguridad. Sam había dejado la puerta de la cabaña abierta por si cambiaba de opinión, pero también había respetado su necesidad de espacio y aire libre. Despertó varias veces durante la noche, su cuerpo aún programado para estar alerta ante cualquier peligro. Pero cada vez que abría los ojos, veía la silueta de Sam en una silla junto a la ventana, montando guardia silenciosa, y se volvía a dormir con una sensación de seguridad que había olvidado que existía. Los días siguientes establecieron una rutina gentil. Sam se levantaba temprano, preparaba café fuerte y desayuno simple, y dejaba un plato para ella en el porche. No la presionaba para que entrara a la cabaña, pero gradualmente ella comenzó a acercarse más a la puerta, fascinada por los sonidos domésticos, el chisporroteo de la comida en la sartén, el tintineo de los platos, la voz suave de Sam hablando con sus animales. «Buenos días, Esperanza», le decía cada mañana a la gallina. «¿Cómo dormiste, señorita? ¿Pusiste un huevo bonito para el desayuno?» Y luego, sin mirar hacia el porche donde la niña se escondía, «Buenos días, pequeña. El café está caliente si lo quieres». Lentamente, muy lentamente, Esperanza comenzó a responder, primero solo con gestos, un asentimiento, una sonrisa tímida, luego con palabras sueltas. «Gracias. Bueno. Sí». Sam parecía entender intuitivamente cuándo acercarse y cuándo darle espacio. Cuando la veía particularmente nerviosa, se mantenía ocupado con sus tareas, hablando casualmente sobre el clima o sus animales. Cuando la veía más relajada, se sentaba en el porche con ella y le contaba historias del pueblo, de la gente que conocía, del mundo más allá del desierto. «La señora Martínez, la panadera, tiene 7 hijos.
le contó una tarde mientras reparaba un arnés. El más pequeño, Pedrito, tiene solo 5 años y está convencido de que su madre es mágica porque puede hacer que el pan crezca en el horno. Cada mañana se sienta en un banquito a verla trabajar, con los ojos así de grandes. Sam hizo una demostración abriendo mucho los ojos y Esperanza se rió. Fue la primera vez que se había reído en 5 años y el sonido la sorprendió tanto que se tapó la boca con las manos. «Es un sonido hermoso», dijo Sam suavemente. «La risa. No hay suficiente en el mundo». «No recordaba cómo», susurró ella, «pues parece que tu corazón sí recordaba, aunque tu mente hubiera olvidado». Esa noche, mientras cenaban juntos en el porche, ella había comenzado a sentarse un poco más cerca cada día. Esperanza reunió el valor para hacer la pregunta que la había estado atormentando. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué qué, pequeña? ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué no tienes miedo de mí?» Sam dejó su tenedor y la miró directamente a los ojos. «¿Sabes lo que veo cuando te miro?», dijo lentamente. «No veo a un animal salvaje o a una criatura peligrosa. Veo a una niña que ha sido más valiente de lo que nadie debería tener que ser. Veo a alguien que sobrevivió cuando otros habrían muerto, que mantuvo encendida una llama de vida cuando todo el mundo la había dado por perdida». Sus ojos azules brillaron con una intensidad que era casi abrumadora. «Veo a alguien que merece ser amada, pequeña, y tal vez Dios me puso en tu camino porque yo también necesitaba recordar lo que significa amar a alguien sin esperar nada a cambio». Esperanza se quedó sin aliento. La palabra amada resonó en su interior como una campana, despertando lugares de su corazón que había creído muertos para siempre. «No sé cómo ser amada», susurró, las lágrimas comenzando a caer. «No tienes que saber cómo», respondió Sam, extendiendo lentamente una mano hacia ella. «Solo tienes que permitirlo». Por primera vez en 5 años, Esperanza tomó la mano de otro ser humano. Los dedos de Sam eran cálidos, callosos por el trabajo, pero increíblemente gentiles. No la agarró con fuerza ni trató de acercarla. Simplemente sostuvo su pequeña mano sucia entre las suyas, como si fuera algo infinitamente precioso. «Está bien», murmuró. «Todo va a estar bien, pequeña. Ya no estás sola». Y sentada en ese porche desgastado, bajo un cielo lleno de estrellas del desierto, con la mano de un viejo pistolero rodeando la suya, Esperanza sintió algo que había creído perdido para siempre. Sintió que pertenecía a algún lugar, que importaba, que era digna de cuidado. No sabía que al día siguiente todo cambiaría. No sabía que el simple acto de bondad de Sam había sido observado por ojos que veían más allá del momento presente. No sabía que las fuerzas que había puesto en movimiento ese día junto al arroyo transformarían no solo su vida, sino la de todo un pueblo. Por ahora, era suficiente estar sentada en la seguridad del amor incondicional, recordando lentamente cómo ser humana. Esperanza Springs había sido próspero una vez. Las calles empedradas, ahora agrietadas y cubiertas de polvo, habían conocido el sonido de carros cargados de mercancías, el repicar de las herraduras de caballos bien alimentados y la risa de niños jugando bajo el sol del desierto. Pero eso había sido antes de que Jeremiah Blackwater y su banda de forajidos decidieran que el pueblo sería perfecto para sus propósitos. Blackwater no era un bandido común. Era un hombre educado, hijo de un juez de Boston, que había caído en desgracia después de matar a un hombre en un duelo por una deuda de juego. Había llegado al oeste con la intención de hacer fortuna rápida, pero había descubierto que tenía talento para algo mucho más lucrativo que la minería o el comercio: el miedo. Durante los últimos 3 años, él y su banda de 12 hombres habían convertido Esperanza Springs en su reino personal. No robaban el pueblo de una vez y se marchaban como hacían otros bandidos. En lugar de eso, habían establecido un sistema más sofisticado y cruel: protección forzada. Cada comerciante, cada granjero, cada familia tenía que pagar una cuota mensual a Blackwater por el privilegio de seguir viviendo en paz. Los que se resistían encontraban sus tiendas vandalizadas, su ganado muerto o algo peor. Los que intentaban irse descubrían que los caminos fuera del pueblo
podían ser muy peligrosos para quienes no tenían la protección adecuada. El sheriff original, un hombre honesto llamado Tom Bradley, había tratado de resistir. Lo encontraron colgado de un árbol a las afueras del pueblo con un cartel que decía accidente de cabalgata. Su reemplazo, un hombre débil llamado Pete Morrison que bebía demasiado y temblaba cuando Blackwater lo miraba, se aseguraba de que ningún forastero causara problemas y de que las cuotas se cobraran puntualmente. La oficina de telégrafos había sido cerrada por reparaciones permanentemente. Las diligencias habían cambiado su ruta para evitar el pueblo. Cualquier viajero que llegara por casualidad era cordialmente escoltado hasta los límites del pueblo después de una noche, con la sugerencia de que había lugares mucho más acogedores para visitar. En el salón principal del pueblo, que ahora funcionaba más como el cuartel general no oficial de Blackwater, los lugareños bebían en silencio mientras los forajidos jugaban cartas ruidosamente, contaban historias de sus fechorías y planeaban su próximo trabajo. Las mujeres caminaban por las calles con los ojos bajos, y los niños habían aprendido a no jugar demasiado fuerte o demasiado felices. María Martínez, la panadera que Sam había mencionado tantas veces, amasaba su pan cada mañana con lágrimas mezcladas en la masa. Su esposo, Diego, había sido golpeado severamente el mes anterior por atreverse a sugerir que la cuota de protección era demasiado alta. Ahora cojeaba permanentemente y había perdido la audición del oído izquierdo. Sus 7 hijos, una vez alegres y ruidosos, ahora hablaban en susurros y saltaban ante cualquier ruido fuerte. Pedrito, el más pequeño, había dejado de sentarse en su banquito a ver a su madre cocinar, después de que uno de los hombres de Blackwater le dijera que los niños curiosos a veces desaparecían en el desierto. El doctor Benjamin Hayes, un hombre mayor que había venido al oeste para tratar la tuberculosis de su esposa, ahora se encontraba tratando más heridas causadas por accidentes que enfermedades reales. Había aprendido a no hacer demasiadas preguntas sobre cómo sus pacientes se habían caído de sus caballos o se habían cortado con herramientas. Su esposa, Elizabeth, había muerto el invierno anterior, no de tuberculosis, sino de tristeza, según el doctor. Había sido una mujer gentil que había intentado organizar una escuela para los niños del pueblo. Blackwater la había visitado personalmente para explicarle que los niños no necesitaban educación, solo disciplina, y que tal vez sería mejor si se concentrara en cosas más apropiadas para damas. La iglesia del pueblo, una estructura modesta de madera con una cruz simple, había sido convertida en un almacén para las mercancías de Blackwater, armas robadas, licor de contrabando y cualquier otra cosa de valor que sus hombres trajeran de sus expediciones. El padre Miguel, un sacerdote joven que había llegado lleno de esperanzas de ministrar a los necesitados, ahora celebraba misa en el sótano de su casa, para congregaciones de 3 o 4 personas que se atrevían a asistir. Pero quizás la pérdida más grande era la esperanza misma. Durante 3 años, los habitantes del pueblo habían esperado que alguien viniera a ayudarlos. El ejército, otros pistoleros, algún héroe de las historias que sus abuelos contaban. Pero nadie había venido, y gradualmente habían aceptado que esta era su vida ahora. Sobrevivir día a día, pagar sus cuotas, mantener la cabeza baja y tratar de no llamar la atención. Sam Cordero había sido una anomalía molesta para Blackwater desde el principio. Vivía lo suficientemente lejos del pueblo como para no estar completamente bajo su control, pero lo suficientemente cerca como para ser una irritación constante. Sam no pagaba cuotas, no mostraba miedo y tenía una manera de mirar a Blackwater que el forajido encontraba profundamente inquietante. Más importante aún, Sam tenía una reputación. Los hombres mayores del pueblo recordaban las historias, susurradas en voz baja. Sam Lightning Cordero, uno de los pistoleros más rápidos que había caminado por el territorio. Un hombre que había enfrentado a 5 hombres a la vez y había vivido para contarlo. Un hombre que había desaparecido de la vida de pistolero de la noche a la mañana, dejando atrás más leyendas que confirmaciones. Blackwater había enviado hombres para hablar con Sam 2 veces. La primera vez, regresaron golpeados y con historias contradictorias
sobre cómo exactamente habían terminado boca abajo en el corral de Sam, desarmados y humillados. La segunda vez, uno de ellos no regresó en absoluto, y el otro llegó al pueblo a pie, sin caballos, sin armas, y con una carta de Sam que simplemente decía: «El próximo que venga a mi propiedad con intenciones hostiles se quedará permanentemente». Desde entonces, había existido una tregua incómoda. Sam no interfería directamente en los asuntos del pueblo, y Blackwater fingía que el viejo pistolero no existía. Pero ambos sabían que era una situación temporal y que eventualmente algo tendría que ceder. Esa mañana en particular, Blackwater estaba de especialmente mal humor. Había recibido noticias de que un grupo de rancheros del condado vecino estaba organizando algún tipo de resistencia, y había rumores de que habían contactado a los Rangers de Texas. Necesitaba hacer una demostración de poder, recordar a todos exactamente quién mandaba en Esperanza Springs. Estaba sentado en su mesa habitual en el salón, jugando solitario y bebiendo whisky importado, cuando uno de sus hombres, un tipo delgado y nervioso llamado Snake Morrison, primo del sheriff corrupto, irrumpió por las puertas batientes. «¡Jefe!», gritó Snake, claramente agitado. «¡Tiene que ver esto!». Blackwater levantó la vista lentamente, sus ojos grises fríos como el hielo. «Será mejor que tengas una buena razón para interrumpir mi juego, Snake. Es sobre Sam Cordero, jefe. Jimmy lo vio ayer cerca del arroyo seco y no estaba solo». Blackwater se enderezó ligeramente, interesado a pesar de sí mismo. «¿Ah, sí? ¿Quién estaba con él?». «Una niña, jefe. Una niña salvaje como un animal. Jimmy dice que parecía que había estado viviendo en el desierto durante años, sucia, con el cabello enmarañado, moviéndose como un coyote. Los otros hombres en el salón habían dejado de beber y jugar para escuchar». Blackwater se recostó en su silla, procesando esta información. «¿Y qué tiene que ver una niña salvaje con nosotros, Snake?». Es que Cordero le dio comida, jefe, pan y agua, y Jimmy dice que se la llevó a su cabaña, como si la estuviera adoptando o algo así». Un silencio extraño llenó el salón. Blackwater tamborileó sus dedos sobre la mesa, sus ojos entrecerrados en pensamiento. «¿Sabes qué significa esto, muchachos?», dijo finalmente, su voz peligrosamente suave. Los hombres se miraron entre sí, inseguros. «Significa que nuestro amigo Sam ha desarrollado una debilidad, y un hombre con una debilidad es un hombre vulnerable». Se levantó lentamente, su figura alta dominando la habitación. «Durante 3 años, ese viejo bastardo ha estado ahí fuera, pensando que es mejor que nosotros, viviendo en su pequeño mundo perfecto mientras nosotros hacemos el trabajo sucio. Pero ahora tiene algo que perder, ahora tiene algo que le importa». Una sonrisa cruel cruzó su rostro. «Snake, quiero que tú y Coyote vayan a echar un vistazo a esa niña. No se acerquen demasiado, pero quiero saber todo sobre ella. ¿De dónde vino? ¿Cómo terminó viviendo como un animal? ¿Qué tan importante se ha vuelto para el viejo Sam? ¿Qué planeas hacer, jefe?», preguntó uno de los otros hombres. Blackwater se dirigió hacia la ventana, mirando en dirección a las colinas donde sabía que estaba la cabaña de Sam. «Voy a enseñarle a Samuel Cordero lo que pasa cuando alguien en mi territorio piensa que puede vivir por sus propias reglas. Y esa niña va a hacer exactamente la lección que él necesita». Mientras tanto, en la panadería, María Martínez había notado algo extraño. Durante 3 días seguidos, Sam Cordero había venido al pueblo temprano en la mañana, comprando más pan de lo usual, más provisiones, más de todo. Y había algo diferente en él, algo más suave en sus ojos azules, algo que casi parecía felicidad. «¿Todo bien, señor Sam?», le había preguntado esa mañana mientras él compraba 2 panes en lugar de 1. «Mejor que bien, María», había respondido con una sonrisa que transformó completamente su rostro curtido. «Mucho mejor que bien». Ahora, mientras amasaba el pan para el día siguiente y sus hijos jugaban silenciosamente en la esquina de la panadería, María no podía quitarse de la cabeza esa sonrisa. Había sido la primera vez en años que había visto verdadera felicidad en los ojos de alguien en Esperanza Springs. No sabía por qué, pero la llenaba de una esperanza peligrosa. El tipo de esperanza que había aprendido a sofocar
porque dolía demasiado cuando se hacía pedazos. Pero esta vez se sentía diferente. Esta vez se sentía como si algo estuviera a punto de cambiar. Afuera, las sombras se alargaban mientras el sol comenzaba a ponerse. En unas pocas horas, Snake y Coyote estarían cabalgando hacia las colinas, llevando consigo el peso de las intenciones malévolas de Blackwater. Y en su cabaña, Sam Cordero estaba enseñando a una niña perdida cómo usar un tenedor apropiadamente, sin saber que su simple acto de bondad estaba a punto de desencadenar una tormenta que cambiaría todo. El destino, como siempre en el oeste, se movía con la inevitabilidad de una bala disparada, y no había manera de detenerlo. La mañana llegó con un silencio antinatural. Incluso los pájaros parecían reticentes a cantar, como si supieran que algo malo se acercaba. Esperanza despertó en el porche de Sam, con una sensación extraña en el estómago, una inquietud que no había sentido desde sus días viviendo completamente salvaje en el desierto. Sam también parecía tenso. Había salido temprano a alimentar a Sombra y a las gallinas, pero sus movimientos eran más alertas, más cuidadosos. Cada pocos minutos se detenía y miraba hacia el horizonte, como si esperara ver algo que preferiría no ver. ¿Pasa algo malo?, preguntó Esperanza cuando él le trajo el desayuno. Había aprendido a leer sus expresiones durante la semana que llevaba con él y reconocía las señales de preocupación. «Probablemente nada, pequeña», respondió Sam, pero su mano descansó instintivamente sobre la culata del revólver que llevaba en la cadera. «Solo tengo una sensación extraña. A veces el desierto habla a quienes saben escuchar». Alrededor del mediodía, sus instintos demostraron estar correctos. 2 jinetes aparecieron en el sendero que llevaba a la cabaña, acercándose lentamente bajo el sol abrasador. Sam reconoció inmediatamente a Snake Morrison por su forma distintiva de montar, encorvado sobre su caballo como una araña. El otro era Coyote Jenkins, un hombre más grande con una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda. «Adentro», le dijo Sam a Esperanza, su voz súbitamente dura. «Ahora. Pero yo... adentro. Escóndete en el armario del dormitorio y no salgas sin importar lo que escuches. ¿Me entiendes?» El tono de Sam era diferente a cualquier cosa que Esperanza hubiera escuchado de él. Era la voz de un hombre que había vivido una vida peligrosa y sabía reconocer el peligro cuando se acercaba. Ella obedeció inmediatamente, corriendo hacia la cabaña. Sam los esperó en el porche, aparentemente relajado, pero con cada músculo de su cuerpo tenso como un resorte. Sus manos colgaban sueltas a los costados, pero Esperanza, observando desde la ventana del dormitorio, pudo ver que sus dedos se movían ligeramente, como si estuvieran recordando movimientos que no habían hecho en años. «Miren qué tenemos aquí», dijo Snake, mientras se acercaba, su voz chillona llena de falsa jovialidad. El famoso Sam Cordero, tomando el sol como un lagarto viejo. «Morrison», saludó Sam con un asentimiento frío. «Jenkins, están bastante lejos de casa, ¿no les parece?» «Oh, ya sabes cómo es», respondió Coyote escupiendo tabaco al suelo. «El jefe nos pidió que diéramos un paseo, que conociéramos a los vecinos, especialmente a los vecinos que han estado adoptando mascotas últimamente». Los ojos de Sam se endurecieron imperceptiblemente. «No sé de qué hablan». «Ah, ¿no?», Snake se rió, un sonido desagradable como vidrio roto. «Porque Jimmy Hayes jura que te vio con una pequeña salvaje hace unos días. Una niña que parecía más animal que persona. Dice que le diste de comer como si fuera un perro callejero». «Jimmy Hayes ve muchas cosas cuando ha estado bebiendo», respondió Sam Evenly. «La mayoría no son reales». «Tal vez», dijo Coyote, desmontando lentamente de su caballo. «Pero el jefe está curioso, y cuando el jefe está curioso, nosotros nos ponemos curiosos también». Snake también desmontó, y ambos hombres se acercaron al porche. Esperanza pudo ver que llevaban las manos cerca de sus armas, listos para el problema. «Aquí tienes una cabaña bonita, Cordero», comentó Snake, mirando alrededor exageradamente. «Grande para un hombre solo, tal vez demasiado grande. Tal vez tienes compañía». «Mi vida privada no es asunto de ustedes», dijo Sam, y por primera vez, Esperanza escuchó un borde peligroso en su voz.
Oh, pero ahí es donde te equivocas, sonrió Coyote. Todo en este territorio es asunto del señor Blackwater, incluyendo niñas perdidas que tal vez valgan dinero para alguien que las esté buscando. O tal vez, añadió Snake, niñas que podrían ser útiles para enseñar lecciones a viejos pistoleros que han olvidado su lugar. Sam se enderezó lentamente, y aunque no se movió hacia sus armas, algo en su postura cambió completamente. Esperanza había visto gatos salvajes justo antes de atacar y reconoció esa misma quietud letal. «Creo que es hora de que se vayan», dijo Sam, su voz peligrosamente suave. «¿O qué?», se burló Snake. «¿Vas a sacarnos? Eres viejo, Cordero. Tal vez fuiste algo hace 20 años, pero ahora solo eres un vejestorio jugando a ser granjero». «Solo hay una manera de averiguarlo», respondió Sam. Por un momento, el aire mismo pareció vibrar con tensión. Los tres hombres se miraron midiendo intenciones, calculando posibilidades. Esperanza contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. Entonces Coyote cometió el error de mirar hacia la ventana del dormitorio, y sus ojos se encontraron directamente con los de Esperanza por una fracción de segundo. «Ahí está», gritó señalando hacia la ventana. «La niña está ahí». Todo explotó en movimiento. Snake fue el primero en ir por su arma, pero no había terminado de sacar su revólver cuando la mano de Sam se convirtió en un borrón. El sonido del disparo resonó por las colinas como un trueno, y Snake se tambaleó hacia atrás agarrándose el hombro derecho, su arma cayendo al suelo. Coyote había aprendido de la velocidad de su compañero y logró sacar completamente su revólver, pero Sam ya se había movido, rodando fuera del porche y disparando 2 veces más. Los disparos de Coyote se perdieron en el aire mientras él caía, una bala en la pierna y otra en el brazo. En menos de 5 segundos, ambos atacantes estaban en el suelo, heridos pero vivos. Sam se levantó lentamente, humo saliendo aún de la boca de su revólver. «Les dije que se fueran», dijo calmadamente. Snake gemía en el suelo, presionando su hombro sangrante. «Maldito loco. Blackwater va a matarte por esto. Va a quemar tu cabaña con la niña adentro». Sam se acercó y se agachó junto a Snake, su voz ahora fría como el hielo del invierno. «Dile a Blackwater que Samuel Cordero dice esto. Si él o cualquiera de sus hombres se acerca a mi propiedad otra vez, si tocan un solo cabello de esa niña, si siquiera piensan en lastimarla, no solo los mataré a todos, los cazaré uno por uno como a los perros que son, y haré que cada muerte sea lenta y dolorosa». Se levantó y miró a ambos hombres heridos. «Ahora lárguense de mi tierra antes de que cambie de opinión sobre dejarlos vivos». Snake y Coyote lograron subirse a sus caballos con considerable dificultad y dolor, y se alejaron hacia el pueblo, dejando un rastro de sangre en el polvo. Sam se quedó parado en su porche durante varios minutos, mirando hacia donde habían desaparecido, su revólver aún en la mano. Cuando finalmente se volteó hacia la cabaña, vio a Esperanza parada en la puerta, con los ojos muy abiertos. «¿Estás bien, pequeña?», preguntó, su voz volviendo inmediatamente a la gentileza que ella conocía. Esperanza asintió, pero Sam pudo ver que estaba temblando. «Lo siento que tuvieras que ver eso», dijo acercándose lentamente. «No quería que supieras sobre esa parte de mi vida». ¿Vas a matarlos si vuelven?», preguntó ella en voz baja. Sam se detuvo, considerando cuidadosamente su respuesta. «Haré lo que sea necesario para protegerte», dijo finalmente. «Eso es lo que hace la gente que se ama. Se protege mutuamente». Esa palabra otra vez. Amor. Pero esta vez no se sentía suave y cálida. Esta vez se sentía feroz, protectora, como las garras de una loba defendiendo a sus cachorros. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Esperanza. Sam miró hacia las colinas que se interponían entre su cabaña y el pueblo, y su expresión se endureció. Ahora Blackwater tiene que decidir si quiere una guerra, porque eso es lo que tendrá si vuelve a amenazarte. Lo que Sam no sabía era que en ese mismo momento, Snake y Coyote estaban llegando al pueblo con su historia, y que Blackwater estaba sonriendo con una satisfacción cruel mientras escuchaba los detalles del encuentro. «Perfecto», murmuró, limpiando su revólver con movimientos lentos y deliberados.
El viejo Sam finalmente mostró sus cartas. Ahora sabemos exactamente qué tan importante es esa niña para él. Se volteó hacia sus hombres, que se habían reunido alrededor para escuchar el reporte. Muchachos, creo que es hora de recordarle a este pueblo por qué me respetan. Y creo que el viejo Sam Cordero va a aprender una lección muy dolorosa sobre lo que pasa cuando alguien desafía a Jeremiah Blackwater. Sus ojos brillaron con malicia mientras comenzaba a planear su venganza, sin saber que estaba a punto de despertar fuerzas que cambiarían el destino de todos en Esperanza Springs. Porque en el desierto, cuando un acto de bondad pura se encuentra con el mal puro, las consecuencias resuenan mucho más allá de lo que cualquier mortal puede imaginar. Y a veces, solo a veces, la justicia llega montada en caballos rápidos y con el rugido de rifles justos. La tormenta estaba a punto de llegar, y cuando se aclarara, nada en Esperanza Springs volvería a ser lo mismo.